Un saludo a todos, esto es Hablemos de Los Ángeles con el Padre Fernando Cárdenas. El santo Job se habría elevado hasta la virtud heroica si no hubiese sufrido el ataque del demonio. Y es que Dios en su providencia divina nos pone en circunstancias que nos llevan precisamente a caminar por los senderos de la virtud. Dios nos pone por caminos donde hay que optar o por el bien o por el mal. Salir de una mediocridad. Y esto hace parte de la providencia de Dios. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde el Foyer de Charité. Hemos venido abarcando el tema del poder de los demonios. Y precisamente decíamos, siguiendo a San Juan Pablo II en una de sus catequesis, lo decíamos en el programa anterior, Dios permite que los demonios tengan cierta libertad, y esto es necesario subrayarlo. El demonio no tiene una libertad absoluta, como sí lo tienen los santos ángeles. Y Dios les permite tener esta cierta libertad a los demonios para que ellos sean, de alguna manera, colaboradores en esta providencia de Dios. Porque los demonios no están ajenos, no están, digámoslo así, fuera de control. Dios siempre tiene las riendas. Dios es el Señor de la historia. La última palabra la tiene Dios. La primera la tiene Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, dice nuestro Señor Jesucristo. Hay un autor que dice de una manera muy bella que como a las olas desencadenadas del mar, evocadas por el libro de Job en el capítulo 38, versículo 11, les ha dicho antes de permitirles tentar a los hombres, hasta aquí y no más lejos. En este punto se romperá el furor de vuestro oleaje. Dios tiene el control y Dios tiene el mando. San Agustín, él dice que si no fuera por este control que Dios tiene, el demonio nos hubiera destruido en cuestión de milésimas de segundo. Él, comentando el libro de los Salmos, San Agustín, comenta que el diablo querría con frecuencia hacer daño, pero no lo puede hacer, pues su poder está sometido a otro poder. Si el diablo pudiese dañar tanto como él quiere, no habría justo sobre la tierra. ¡Qué barbaridad el poder del demonio! Si el diablo pudiese dañar tanto como él quiere, no habría justo sobre la tierra. Nos enfrentamos a una criatura que nos quiere destruir, que nos odia desde el comienzo, que nos tiene una envidia. Y
y de ahí la necesidad de acudir a estas ayudas espirituales y a estos buenos compañeros que Dios nos ha dado, como los santos ángeles. Solos no podemos. Dejemos a un lado esta prepotencia y esta a veces ceguera. El demonio viene a querer que nosotros seamos esclavos. Y para eso viene a encadenar nuestra voluntad mediante los vicios. Dios nos quiere dar la libertad mediante el cultivo de los hábitos, de las virtudes, de los dones del Espíritu Santo, de los carismas del Espíritu Santo. El demonio, por el contrario, nos quiere encadenar con los vicios. Es lo que en esta batalla en la que estamos inmersos. Hay un místico que señala que toda tentación es un campo de batalla entre el santo ángel y el demonio. El santo ángel para que no caigas, para que no cedas a la tentación, y el demonio para hacerte caer. El demonio, lo dice Juan Pablo II, actúa, y es algo que hemos venido meditando a lo largo de estos programas. Y el 20 de agosto de 1986, en una de las catequesis, Juan Pablo II nos enseña que el poder de Satanás no es infinito. Ya mencionábamos que no consideremos, no caigamos en esa concepción de la nueva era del yin y del yang, dos fuerzas iguales que están constantemente en una batalla y en una lucha. No, Dios es Dios. El demonio tiene poder, el demonio puede hacer daño. Sin embargo, el poder del demonio no es infinito. El demonio no es omnipotente, Dios es omnipotente. El demonio es una criatura, Dios es el creador. El demonio es una criatura que tiene poder, pero que actúa con los límites propios de una criatura, subordinada al querer y al dominio de Dios. Y Juan Pablo II es muy claro al decir que si Satanás obra en el mundo por su odio a Dios para llevar al hombre a la rivalidad con Dios, a su insubordinación contra Dios, a la rebeldía contra Dios, si Satanás actúa y obra en el mundo, es permitido por la divina providencia. Y dice Juan Pablo II, una divina providencia que con fuerza y bondad dirige la historia del hombre y del mundo. Recordemos, por ejemplo, cómo esta divina providencia actuó en el atentado contra Juan Pablo II. Un atentado que él mismo, en su último libro que escribió, Memoria e Identidad, él lo atribuye a la acción del demonio. Y Juan Pablo II, recordemos sobre esto,
hicimos un programa especial y ustedes pueden allí pedir el programa sobre Juan Pablo II. Juan Pablo II sale a la audiencia general el 13 de mayo de 1981, allí en la Plaza de San Pedro, un miércoles. Generalmente las audiencias de los papas son los días miércoles. Él sale a la audiencia general y el martes Juan Pablo II, cuando estaba rezando las completas, que es una oración oficial de la iglesia, él ha leído la carta de San Pedro donde menciona que hay que tener cuidado porque el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el miércoles 13 de mayo de 1981, un experto sicario, Ali Akka, turco, a muy escasa distancia de Juan Pablo II, le dispara. 2 balas se alojan en el estómago de Juan Pablo II, otra bala le alcanzó el brazo derecho y la última en la mano izquierda. Y bueno, y algo que al mismo Ali Akka, un asesino profesional, le sorprendió es que no hubiera muerto, no hubiera conseguido matar al Papa. Era un asesino profesional, 4 balas a escasa distancia de Juan Pablo II. E inclusive, y esto lo comenta después, lo comentó después el mismo Juan Pablo II, que le interesó, le llamó mucho la atención que cuando fue a la prisión a visitar y a perdonar a Ali Akka, lo primero que preguntó este sicario fue: ¿por qué no lo maté? ¿Por qué no lo maté? La providencia de Dios. Y Juan Pablo II, recordemos, lo entendió. Y entendió que haber salido con vida de ese intento de asesinato se lo debió a Nuestra Señora de Fátima. Y él va y pone en la corona de Nuestra Señora de Fátima una de las balas que le sacaron de ese intento de asesinato. La fuerza del demonio, el poder del demonio, está limitada por el poder de Dios, por la providencia de Dios que dirige con fuerza y con bondad todos los acontecimientos del mundo. Es cierto que el demonio tiene poder. Mencionábamos en el programa pasado, citando a algunos padres de la Iglesia, textos de santos y padres de la Iglesia, acerca de este poder que tiene el demonio. Un poder que ha causado muchos daños. Eso no se puede negar. Daños de índole espiritual, pero también
daños de índole física, daños a familias, a individuos, a sociedades. Pero nunca este poder del demonio puede anular la finalidad definitiva a la que el hombre tiende y a la que toda la creación se orienta, que es hacia el bien. Juan Pablo II dice que el demonio no puede obstaculizar la edificación del reino de Dios, en el cual se tendrá, al final, la plena actuación de la justicia y del amor del Padre hacia las criaturas eternamente predestinadas en el Hijo Jesucristo. Hay veces que pensamos, ¿será que todo esto es malo? Todo es malo. No. No nos dejemos quitar la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. Juan Pablo II es alguien que supo mirar y encontrar que aún en medio de este odio, lo quisieron matar, estaba la providencia de Dios y la misericordia de Dios. De hecho, Juan Pablo II dice que el siglo XX estuvo marcado, o mejor, el siglo XX es un siglo marcado por la acción de Dios Padre rico en misericordia. Hay que desenmascarar a este enemigo que en el programa pasado mencionábamos características de su actuación: velado, lentamente, sin que te lleve primero a hacer algo grave, sino poco a poco. De hecho, en este libro, C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que lo leímos aquí en Radio María, tal vez algunos de ustedes recordarán, un libro muy interesante, porque lleva, pues, presenta todas las todas las tentaciones que un alma humana puede sufrir. Es realmente interesante. Pueden llamar a Radio María, a la producción de Radio María, y pedir allá el programa de C.S. Lewis sobre el demonio, Cartas del Diablo a su sobrino. Aquí hicimos una serie de programas ya hace algunos años dedicadas a este tema. Y el demonio le está diciendo al aprendiz de demonio, le está diciendo que no importa que su protegido, o mejor, el hombre al cual quiere hacer tentar, que no importa que no cometa pecados graves, porque el aprendiz de demonio le escribe que está preocupado porque su hombre al cual ha sido destinado no ha cometido ningún pecado grave. Y el demonio, el maestro, le dice que no se preocupe por esto, que lo que importa es que vaya acumulando pequeños pecados, que se vaya acostumbrando al pecado. 1000 kilos de plumas pesan lo mismo que 1000 kilos de acero. Y hay que encontrar esta lucha contra el enemigo,
desenmascararlo. Hablábamos en el programa pasado siguiendo a un cardenal francés, de como conjuración del silencio acerca de la acción del demonio y de su existencia. Hay que retomar este capítulo muy importante de la doctrina católica, la demonología, no para estar hablando del demonio y ver al demonio en todo, para desenmascararlo, pero al mismo tiempo para encontrar en todo la providencia de Dios. Juan Pablo II, de hecho, en este tema de desenmascarar al demonio, nos puso en guardia contra las insidias del demonio. Lo hizo en mayo de 1991, en un encuentro con jóvenes en Portugal. Y él decía que la táctica que Satanás ha aplicado y que continúa aplicando consiste en no rebelarse para que el mal que ha difundido desde los orígenes se desarrolle por la acción del hombre mismo, por los sistemas y las relaciones entre los hombres, entre las clases y entre las naciones, para que el mal se transforme cada vez más en un pecado estructural y se puede identificar cada vez menos como un pecado personal. Satanás actúa, pero actúa sobre todo en la sombra para pasar desapercibido. Y decía Juan Pablo II que actúa a través de los hombres y también a través de las instituciones. Por esta razón, un cristiano no puede apoyar instituciones que estén en contra de la dignidad del hombre. Un cristiano no puede apoyar plataformas políticas, económicas, sociales, que vayan en contra del plan de Dios. Hay veces, lo dice Juan Pablo II, que las instituciones pueden ser instrumento de Satanás. Pensemos, por ejemplo, en una Planned Parenthood, esta internacional abortista, que dedica millones de dólares a matar niños desde el vientre, que se han filmado a directivos, trabajadores de esta institución vendiendo órganos de los niños abortados. Hay que decirlo, esto es una institución que es un instrumento de Satanás. Un sacerdote benedictino austriaco, Alois Mager, él afirma que el mundo satánico se caracteriza por dos rasgos: la mentira y el asesinato. Y es interesante, él dice, la mentira aniquila la vida espiritual. Y por eso un cristiano tiene que cultivar un espíritu con una sana crítica. Porque realmente se dicen tantas mentiras para justificar tantos crímenes
La mentira aniquila la vida espiritual y hay que denunciarlo. Como bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. Y recordemos, el profeta es el que anuncia y denuncia. Una mentira no puede dejarse que avance, porque mata la vida espiritual. Mata también, claro, la vida corporal. Aniquilar es siempre la táctica de las fuerzas satánicas. Matar. Nuestro Señor ha dicho en el Evangelio de San Juan: yo he venido para que tengan vida. Nuestra Señora en Guadalupe le dice a San Juan Diego: yo soy la madre del Dios por quien se vive. El demonio viene a traer la muerte. Por eso, la mentira hay que denunciarla. Hay que luchar contra la mentira. Es necesario tomar en serio esta batalla espiritual. Porque negar este poder, negar la acción del maligno, equivale a ofrecerle un inicio de poder sobre nosotros. Por eso hay que desenmascararlo, denunciarlo. Decía este cardenal francés que hemos citado en el programa anterior, Gabriel María Garrón. Él decía: creer en Lucifer, en el maligno, en Satanás, en la acción entre nosotros del espíritu del mal, del demonio, del príncipe de los demonios, significa pasar ante los ojos de muchos por ingenuo, por simple, por supersticioso. Y terminaba el cardenal diciendo: pues bien, aún así, yo creo. Creo en su existencia, en su influencia, en su inteligencia sutil, en su capacidad suprema de disimulo, en su habilidad para introducirse por todas partes, en su capacidad consumada de llegar a hacer creer que no existe. Sí, creo en su presencia entre nosotros, en su éxito, incluso dentro de grupos que se reúnen para luchar contra la autodestrucción de la sociedad y de la iglesia. Él consigue que se ocupen en actividades completamente secundarias e incluso infantiles, en lamentaciones inútiles, en discusiones estériles, y durante este tiempo puede continuar su juego sin miedo a ser molestado. No caigamos, son criterios de discernimiento preciosos, preciosos, y vamos a desglosarlos. Dice el cardenal: creo en la presencia del demonio entre nosotros. Lo dice San Pedro: como león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice: creo en su éxito. Un éxito, aquí valga esta aclaración, que no es definitivo. La victoria, el triunfo, lo hemos dicho, es de Dios. Y también cuidado en lo que nos ocupamos,
Porque dice el cardenal, el demonio consigue que nos ocupemos en actividades secundarias, infantiles, lamentaciones inútiles, discusiones estériles. ¿Cuántas discusiones estériles, Dios mío, entre los cristianos? Esto realmente es un escándalo. Y mientras nosotros los cristianos estamos peleados, y perdón la expresión, agarrados entre nosotros, discutiendo que si es negro, que si es blanco, que si es A, que si es B, el demonio puede continuar su juego sin miedo a ser molestado. Y hay que saber que en estos tiempos el demonio está realmente con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y si seguimos en estas divisiones entre nosotros, distraídos de lo esencial, el demonio va a seguir su juego. Y continúa el cardenal, creo en Lucifer, y esto no es una prueba de estrechez de espíritu o de pesimismo. Creo porque los libros inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento nos hablan del combate que entabla contra aquellos a los que Dios ha prometido la herencia de su reino. Creo porque con un poco de imparcialidad y una mirada que no se cierra a la luz de lo alto, se adivina, se constata cómo este combate continúa bajo nuestros ojos. Ciertamente, no se trata de materializar a Lucifer, de quedarnos en las representaciones de una piedad popular. Lucifer, el príncipe del mal, actúa en el espíritu y en el corazón del hombre. Creo en Lucifer porque creo en Jesucristo, que nos pone en guardia contra él y nos pide combatirlo con todas nuestras fuerzas si no queremos ser engañados sobre el sentido de la vida y del amor. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estábamos hablando, antes de ir al corte, de estos criterios con los que el demonio nos quiere distraer. Y el cardenal Garrón terminaba diciendo que nuestro Señor nos pone en guardia contra él y nos pide combatirlo, combatir al demonio. Nuestro Señor nos manda a combatir al demonio y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo en el combate contra el demonio. No hay que tener miedo en desenmascararlo, en denunciar toda mentira, en denunciar todo plan orquestado para querer implantar lo que se llama o lo que algunos dicen que es el reino de Lucifer, el poder del anticristo. Hay que denunciarlo y hay que denunciar todos estos intentos que se quieren imponer para establecer este reino del anticristo. ¿Qué armas tenemos? ¿Qué armas tenemos? En primer lugar, la esperanza y saber que no puede el demonio obstaculizar la edificación del reino de Dios. Podemos decir, como lo dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, la obra del maligno concurre para el bien y sirve para edificar la gloria de los elegidos.
Por eso, Juan Pablo II lo va a decir, toda la historia de la humanidad se puede considerar en función de la salvación total, en la cual está inscrita la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo. Hay que combatir para que Cristo reine, para que Cristo impere. Y por eso, confiados, llenos de esperanza, combatimos, porque sabemos que el triunfo es de Cristo. De esa victoria de Cristo participa la iglesia y participamos los miembros de la iglesia, porque nuestro Señor, Evangelio de San Mateo capítulo 10, nuestro Señor ha dado a sus discípulos el poder de arrojar los demonios. Y la iglesia, lo dice Juan Pablo II en la catequesis del 20 de agosto de 1986, la iglesia ejercita tal poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración, que en casos específicos puede asumir la forma de exorcismo. ¿Cómo se ejercita entonces este poder? La fe en Cristo. Dice San Pedro, cuando habla de este león rugiente que está buscando a quien devorar, dice, resistirle con la fe. Es un momento para volver, como lo han dicho algunas almas místicas, volver a la fe de nuestros abuelos. Y hay que dar gracias a Dios, porque Radio María es un espacio donde nos conserva la fe de nuestros abuelos. El rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, el catecismo, de la manera como lo explica el Padre Germán, los diferentes programas y los diferentes espacios de Radio María, la adoración al Santísimo, un lugar donde se conserva la fe. No pierdas esto. No pierdas el rosario en familia. No pierdas el uso de los sacramentales. No pierdas invocar a San Miguel Arcángel. No pierdas la coronilla de la Divina Misericordia. La fe, la oración, los espacios de oración, los momentos sagrados. ¿Qué es un momento sagrado? Es simplemente un momento donde tú te preguntas qué es la voluntad de Dios para tu vida. Porque tenemos que saber que estamos llamados a luchar para el definitivo triunfo del bien. San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 nos dice, no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Y a medida que se avecina el final, pues la lucha se hace más violenta.
Y nos lo muestra el libro del Apocalipsis. Y haciendo mención a este aspecto, Juan Pablo II dice, pero precisamente este libro, el del Apocalipsis, acentúa la certeza que nos es dada por toda la revelación divina, es decir, que la lucha se concluirá con la definitiva victoria del bien. En aquella victoria precontenida en el misterio pascual de Cristo, se cumplirá definitivamente el primer anuncio del libro del Génesis, que con un término significativo es llamado protoevangelio, con el que Dios amonesta a la serpiente: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Juan Pablo II ha dedicado una serie de catequesis sobre la acción del demonio, sobre el poder del demonio. Pablo VI nos invitaba a volver a retomar esta enseñanza sobre el demonio. Sin embargo, no se han quedado ahí. Nos han llevado siempre a mirar lo fundamental, lo esencial, que es el triunfo, la victoria de Cristo, el cumplimiento, como lo acabamos de escuchar, del protoevangelio, del anuncio del primer evangelio, del primer mensaje de la buena nueva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque hay veces, y esto lo decíamos en uno de los programas pasados, hay veces nos quedamos mirando es simplemente como por cierta curiosidad malsana, morbosidad, la acción del demonio, cómo el demonio está actuando, la fuerza del demonio, pero no damos el siguiente paso que es necesario darlo, que es la victoria de Cristo sobre el demonio. Y para que esa victoria llegue, cada uno de nosotros necesita entrar en la batalla. Y ya lo hemos dicho, con la fe, con la oración, siguiendo a Juan Pablo II. Porque ese triunfo definitivo liberará del poder de las tinieblas a aquellos que eternamente ha predestinado en Cristo y les transferirá al reino de su Hijo predilecto. Y entonces el Hijo someterá al Padre también el universo para que sea Dios en todas las cosas. Este es la correcta lectura del poder del demonio. La victoria de Cristo, a la cual nos ha llamado a participar. No tengamos miedo, llenos de esperanza, de confianza en un Dios que permite las cosas para nuestro bien, en un Dios que no nos abandona, en un Dios que nos llama a unirnos a su victoria mediante el combate contra el demonio. Y tenemos armas, y hay que empuñar estas armas, porque no, Dios nos manda a luchar, pero no nos manda, digámoslo así, sin defensa. Hay que tener este discernimiento de los espíritus. Y sobre esto hay varios criterios. Por ejemplo, hay una obra de los primeros siglos del cristianismo, el Pastor de Hermas. Está el gran maestro del discernimiento, San Ignacio de Loyola, San Agustín.
en la ciudad de Dios, que nos habla de estos criterios del discernimiento que los toman de las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Por los frutos los conoceréis. Y los frutos que vienen de Dios son pues la caridad, la paz, la alegría. En cambio, el fruto del diablo es lo contrario, es el egoísmo, la vanidad, la búsqueda de la propia honra, gloria, el ego. Y las armas con las cuales nosotros podemos llegar a discernir esta acción o presencia del demonio, lo podemos más o menos identificar en el intelecto y en la voluntad del hombre. En el intelecto humano, y esto siguiendo a los maestros de vida espiritual, los demonios inducen a la curiosidad, a la falsedad, a la angustia, a la terquedad, es decir, a la obstinación, al fanatismo, a la indiscreción, a la soberbia, a la vanidad. Esto en cuanto al intelecto. Es decir, siembran cosas inútiles, vanas, la curiosidad, la falsedad, la angustia. En cuanto a la voluntad, nos llevan a una humildad falsa o nos quieren llevar hacia una humildad falsa, a una falta de confianza, a una desesperanza, impaciencia, pasiones descontroladas, hipocresía, simulación, fanatismo. Estos son los medios para discernir esta acción del demonio. Por eso no nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. No caigamos en la desconfianza. ¿Y cómo podemos protegernos contra los ataques que Dios permite que el demonio nos aseste? El obispo americano Fulton Sheen, hablando sobre el anticristo, él da algunos medios. Por ejemplo, orar a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Ya hicimos un programa dedicado a esa oración de San Miguel Arcángel, basada en una visión que tuvo el Papa León XIII. También otro medio de defensa, la cruz. Poner la cruz en un lugar central de la casa. Y bendita, que sea una cruz bendita. Miremos algunos medios que nos sirven de protección. Primero, la gracia santificante por los sacramentos. Es decir, nuestra primera y más perfecta protección contra el demonio es la unión con Dios, que alcanzamos por la recepción de los sacramentos. Segundo, ya lo dijimos, la fe. Tercero, la sangre de Cristo, sellarse con la sangre de Cristo, nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron. La letanía a la preciosísima sangre, por ejemplo.
Cuarto, la confesión. Quinto, las consagraciones. Ahora en Radio María hubo una campaña para consagrarse a Nuestra Señora. Las consagraciones. Sexto, la oración. Séptimo, los sacramentales, como la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, el agua bendita, la sal bendita. El nombre de Cristo tiene gran poder. El rosario, la señal de la cruz, son medios que están a nuestro alcance y con esos medios vencemos al demonio. Vencemos el poder del demonio y con estos medios llegamos a colaborar al triunfo de Cristo. Como dice, y así termino esta serie de programas citando a Juan Pablo II. Mientras la existencia de los ángeles malos nos pide a nosotros el sentido de la vigilancia para no caer en sus halagos, estamos ciertos de que la victoriosa potencia de Cristo Redentor circunda nuestra vida para que también nosotros mismos seamos vencedores. Y en esto estamos válidamente ayudados por los ángeles buenos. Por eso acudamos a ellos, acudamos a los santos ángeles, acudamos a San Miguel Arcángel. No tengamos miedo y no perdamos la esperanza. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.